El consejo de la palabra de Dios es presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios. Hace un par de meses habíamos hablado de que la meta de nosotros como cristianos debe ser llegar a ser cristianos maduros, no quedarnos únicamente con el conocimiento que ya tenemos, sino que hay que compartirlo, hay que ejercitarse y hay que proseguir, como dijo Pablo, al blanco, ¿verdad? Y poder desarrollar nuestra vida cristiana. Entonces, en esa ocasión, pues, vimos que el trabajo del Espíritu Santo con el tiempo nos va haciendo crecer. Y quiero recordar algunas ideas que había compartido la vez pasada para dar la introducción a lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Habíamos hablado que un creyente no es espiritual, un no creyente no es espiritual, ¿verdad? Definitivamente. Otra cosa es que un recién convertido todavía no puede ser espiritual, tiene que entrar en el proceso de crecimiento. Tampoco un viejo creyente, por tener años de ser creyente, tampoco va a ser espiritual, porque la vejez tampoco da espiritualidad. El estado de niñez espiritual no debe durar mucho. Ustedes ven que un niño, un bebé, pues la felicidad cuando nace y de ahí 8 días, que 15 días, un mes, y todavía que uno ahí y no lo ve a uno y que le hace uno monerías para ver si lo sigue con la vista, no lo sigue, uno ya quisiera que creciera. Necesitamos ir creciendo, porque si no, nos vamos a quedar como bebés toda la vida. Y qué triste sería tener uno en su casa, un bebé que jamás llegara a hablar ni a caminar. Uno se pondría triste, preocupado. Empezaría aquí a pedir oración. Hermanos, fíjense que mi nene ya tiene 5 años y todavía no habla, no mira, no se mueve. ¿No se preocuparía usted? Imagínese el Señor, cómo nos mirará a nosotros que como creyentes sí, seguimos igual y viene el otro encuentro y todavía en las mismas y el otro encuentro. Ya no, debemos de crecer. Amén. También hay grados de crecimiento espiritual. Y eso es lo que vamos a ir viendo con el tema de esta noche. La relación adulta y creciente con el Espíritu Santo es el crecimiento. Bueno, eso era lo que habíamos visto la vez pasada. Esta noche voy a invitarlos a que abran su Biblia. Vamos a leer en el Salmo número 27. Salmo número 27. Amén. Bueno, síganme entonces la lectura de la palabra ahí con la vista. Dice así, el Salmo número 27, título, Jehová es mi luz y mi salvación. Es Salmo de David. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermoso este salmo. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este salmo precioso que nos alienta y nos anima. Te pido, Padre, que tú prepares el corazón de cada uno de nosotros y que hables a cada uno de nosotros esta noche y que podamos ser edificados, Señor, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El creyente maduro depende de Dios. Vivimos días difíciles en todo sentido. Muchas veces nos vemos rodeados de gente maligna, los vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, angustiadores, tratan de provocarnos a nosotros angustia. Por ejemplo, los extorsionadores nos provocan angustia. Enemigos, muchas veces testigos falsos, personas crueles y así un montón. Y a veces también nos enfrentamos a días malos. Hay días en que realmente muchos dicen me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? ¿Han oído eso? Y aunque en realidad se ha puesto el zapato derecho primero, ¿verdad? Pero hay días malos que nos pueden robar el gozo, nos roban la alegría. Y todas estas cosas nos pueden llevar a dos asuntos. Uno es reaccionar negativamente o a afirmar nuestra dependencia de Dios. Así es de que tenemos, como siempre, dos caminos. O reaccionamos negativamente o afirmamos nuestra dependencia de Dios. El creyente plenamente convencido de que Dios tiene todo control sobre todas las cosas, en medio de todas estas situaciones, en estos tiempos difíciles, depende del Señor. Y no nos queda otra. Para mí, lo mejor es afirmar nuestra dependencia de Dios. Y esa es la exhortación de la palabra del Señor esta noche para todos nosotros. La dependencia es una subordinación de una persona a otra o alguna cosa. Decimos que un hijo es dependiente. ¿Por qué? Porque todavía está en nuestra casa. Todavía nosotros le pagamos su comida, le compramos su ropa, le pagamos los estudios. A veces ya se graduaron, pero no consiguen trabajo, o ya consiguieron trabajo, pero pasa como cuando yo empecé a trabajar, que todavía iba a donde mi mamá y todavía me daba para mi pasaje, para regresarme, porque no me alcanzaba. Entonces, dependía todavía. Entonces se dice que un hijo es dependiente de sus padres en sus años formativos. También se dice de una persona que es adicta a determinada droga o pues es dependiente de esa droga o a ciertos hábitos. Ahora, se dice que un creyente es maduro espiritual cuando depende, cuando confía, cuando espera en ese Dios en el que cree.
En los versículos 1 al 6 está expresando David la confianza que él tiene en su Dios. Mire, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?, se pregunta él. Esa confianza en Dios se debe a lo que Dios significa o significaba para David, Dios en su vida. ¿Qué significa Dios en la vida de cada uno de ustedes? ¿Qué significa Dios para usted? ¿Significa en realidad, de verdad, ese Dios que tiene todo bajo control? Porque, como dijo nuestro pastor un día, mentalmente yo estoy convencido que Dios es poderoso. Yo estoy convencido del poder de Dios y que puede hacer las cosas. Pero cuando me pasa a mí, cuando de veras hay que creer, porque lo estoy experimentando, ahí es donde cuesta que esta cuarta que hay entre el cerebro y el corazón, tan pequeña la cuarta, pero tan lejano que se hace para que le baje al corazón a uno. Entonces, la confianza en Dios se debe a lo que Él significa. ¿Qué significaba para David? Decía él: Jehová es mi luz, pero también mi salvación. Sabemos que Él nos ha rescatado de donde estábamos. Él nos ha salvado. Y Él nos va a salvar no solo de la muerte eterna, dándonos la vida eterna, sino que también de muchas circunstancias. Muchas veces nos vemos en aprietos y Dios es el que nos rescata y nos salva. También porque Dios es la fortaleza de mi vida. Entonces, decir: ¿de quién me voy a atemorizar? ¿Qué me puede atemorizar si no hay nada más poderoso que mi Dios? Entonces, esa confianza que el creyente tiene en su Dios se debe a lo que Dios es en su vida. Pero también, dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, dice, ellos tropezaron y cayeron. Y David es un ejemplo de nosotros para ver cómo sus enemigos, incluso el mismo rey Saúl, quería matarlo. Sin embargo, siempre hubo una ocasión en que Dios salvó a David. Y nunca puso la mano David sobre Saúl y lo tuvo en sus manos. No como nosotros, ¿verdad? Que si alguien nos está molestando, nos está ocasionando algún problema, un vecino, un compañero de trabajo, o un profesor, o un compañero, y cae en nuestras manos, hoy sí, dicen, hoy sí, y se venga uno y hasta disfruta uno así. Pero David tuvo al rey en sus manos para matarlo, pero él dijo, líbreme Dios de tocar a su ungido, sino que Dios es el que va a hacer justicia por nosotros. Pero muchas veces a nosotros de verdad que nos dan ganas de desquitarnos. Pero si confiamos en el Señor, nosotros como creyentes maduros vamos a dejar eso en la mano del Señor. Y esa confianza hace que Dios actúe. Y por eso es que confiamos en el Señor. Después que dejamos nosotros la justicia en las manos de Él y miramos cuando Dios hace justicia, dicen, no, ese es mi Dios. Y por eso es que seguimos confiando y creyendo en Él, por lo que Él es, por lo que Él significa, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Muchas veces nos ha salvado. A mí me ha salvado, me ha rescatado de no solo de la vida que llevaba antes, sino que de muchas circunstancias, de problemas, de accidentes, de enfermedades, me ha librado. Entonces, por eso es que confío en Él, por lo que Él ha hecho en mi vida. También el versículo 3 dice,
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y qué lindo ese canto, ¿verdad? Hay un coro que está basado precisamente en el versículo 3 del Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí. Por eso es que cuando cantemos, hermanos, cuando nosotros cantamos, debemos de pensar lo que cantamos. A mí cuando canto este canto, valga la redundancia, lo pienso y digo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, ¿verdad? Y entonces lo canta uno con más emoción y uno confiesa en realidad que eso es cierto, ¿verdad? Esa confianza entonces en Dios se debe a que el poder que Él tiene, porque aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado y no temerá mi corazón. Esa es parte del carácter maduro del creyente. Si seguimos ahí en el versículo 4 al 6, también dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Entonces, esa confianza en Dios se debe también a que el creyente busca primero el reino de Dios y su justicia. Porque cuando estamos buscando al Señor continuamente, y nos pasa algo, es más sencillo. Sí, Señor, Señor, mira qué pasó. Pero si nos hemos dado una de nuestras vacacioncitas y en eso nos cae un problema, andamos buscando al líder más cercano que esté o llamamos al pastor y ¿qué pasó? Pero si Dios está con nosotros. ¿Qué pasó con esa confianza? No. El creyente maduro busca al Señor, el reino de Dios primero, el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando viene la prueba, cuando acampan alrededor de él ejércitos, su corazón está confiado porque busca primero. Eso es lo que decía el salmista. Miren, un rey, el rey de aquella época, de uno de los reinos poderosos, él tenía todo lo que él quisiera. Sin embargo, él daba siempre el lugar al Señor. Decía, aún una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Imagínense, todos los días. Y a nosotros solo martes, sábado y domingo, ¿cómo se nos dificulta? Y ya no digamos si no se nos dificulta, sino que nos da pereza. Yo he visto en algunas congregaciones que dan las 9:30, 10 de la noche y todavía están reunidos. Me voy a pensar yo, ¿cómo harán para trasladarse a la casa por el transporte? Porque es delicado. Pero es el deseo de estar en la casa del Señor. Dice, para inquirir, para llenarse, para alimentarse de lo que hay en el templo del Señor, para compartir con los demás hermanos. Dice también, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Estar escondidos en el Señor. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y entonces, dice el salmista, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Dar gracias a Dios. Estar aquí en la iglesia para con gratitud alabarle y adorarle. Esa es la confianza de un creyente maduro que siempre está buscando al Señor. En segundo lugar, esta dependencia en Dios se manifiesta orando por liberación. También colaboramos y contribuimos con los demás.
del versículo 7 al 12, ahí está la oración del salmista. Dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí. Y luego viene en la oración la confesión, ten misericordia de mí, porque como dice Pablo, miserable hombre de mí. Cuando él se empieza a analizar, dice, ala, es que yo solo pensando de continuo en el mal me mantengo. Señor, líbrame. Pero dice Pablo, gracias por Jesucristo. Gracias al Señor porque Él me rescata. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y nuestras culpas. Dice, si nosotros decimos que no cometemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Entonces, ahí viene el salmista y dice, ten misericordia de mí. Primero, uno pide misericordia. Confiesa uno. ¿Se acuerda que uno es hombre, que es humano, que es un ser humano? Ten misericordia y respóndeme. ¿Por qué? Porque Dios contesta no por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es, porque Él es misericordioso. Si fuera por nosotros, es difícil. Si hubiera alguien que diga, yo sí, yo por lo que soy, sí, Dios responde. Pero no, Dios ve a Jesucristo, su Hijo, en nosotros. Entonces, con esa confianza, venimos en nosotros, eso sí, reconocer, ¿verdad? Que necesitamos de su misericordia y pedir, respóndeme. Con humildad, pero con seguridad. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Debemos de buscar al Señor, buscarlo continuamente. Dice que no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Y ahí afirma en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque muchas veces confiamos en las personas. Vamos donde papá, vamos donde mamá, donde un hermano, donde un primo, y se nos olvida a veces buscar primero al Señor. Debemos depender del Señor. Primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces esta dependencia de Dios se manifiesta orando por liberación, orando por los hermanos, orando por nuestros problemas, pidiéndole al Señor. La respuesta de Dios a la oración se fundamentará en su misericordia. Dice las peticiones que le hace ahí el salmista, que leemos, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, no me dejes, no me desampares, Dios de mi salvación. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Primero está reconociendo la confianza que tiene él en su Dios. Luego manifiesta esa dependencia que él tiene, pide misericordia. Viene a orar pidiendo misericordia y reconoce que puede esconder Dios su rostro de él, pero en su misericordia que no lo haga y que no lo entregue a la voluntad de sus enemigos. Esa dependencia de Dios como que tiene actualidad en estos días, como les decía, con tanta amenaza, tanta extorsión, tanto asalto a nosotros o a nuestros hijos que se tienen que transportar muchas veces en bus. Y por ejemplo, yo he oído la famosa 40R. ¡Hala! Señor, yo no sé quién de ustedes la habrá usado, pero yo he orado por los hermanos que usan ese bus. Es que de veras que no hay un día en que no haya un asalto. Tremendo. Pero oremos. Entonces, nosotros como creyentes que dependemos del Señor, oremos por todos nuestros hermanos que van en la 40R, que Dios los cuide, que Dios los proteja. Los que tienen negocios, ¿cómo cuesta abrir una tiendecita?
y no la ha terminado uno de abrir, ya le pasan la factura ahí los extorsionistas que tiene que caer semanalmente con tanto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Entonces tiene toda actualidad esto. Oremos los unos por los otros. Nosotros demostremos nuestro crecimiento espiritual orando por todas estas circunstancias. Ya no digamos si las estamos sufriendo. Debemos depender del Señor. Ahora también, al final, el versículo 13 y 14 dice que esta dependencia en Dios se manifiesta regocijándose en el Dios que nunca falla. Dice el salmista, después de todas estas cosas que nos pasan, como les digo, de extorsiones, de asaltos y todo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. De veras, que no han pasado ustedes eso. Yo sí. Y de veras, gracias a Dios que podemos ver la gloria y la manifestación del Señor en la realidad, en nuestros días. Esto está aquí en la palabra del Señor escrito desde hace muchos años, pero tiene vigencia el día de hoy. Y podemos decir con el salmista nosotros también, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, es decir, pon tu esperanza, espera en Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa dependencia entonces del cristiano maduro se ve en el Dios que nunca falla. Hay regocijo al confiar en Dios. Y es que no es que nosotros seamos masoquistas, no es que a nosotros nos guste el lapidarnos, el castigo, el dolor, sino que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tenemos, no debemos de perder el gozo, el regocijo, siempre esa paz, esa confianza en el Señor, que Él tiene todo bajo control. Entonces, conociendo a Dios, también se puede invitar a que otros también dependan de Dios. Hermanos y hermanas, cuando sus familiares, cuando sus vecinos, cuando todos los que los rodean, vean en usted esa confianza que usted tiene en Dios, va a transmitir esa confianza que usted tiene en Dios, en su Dios, se lo va a transmitir a otros. Y van a decir, yo quiero conocer a ese Dios. Yo quiero conocer a ese Dios. Dicen, ¿qué tenés vos? Mira, yo, a pesar de ese problema, te veo tranquilo. Yo estaría pensando en ir a tirarme al incienso. Yo estaría pensando en ir a matar a alguien, a hacer algo. Y yo, ¿por qué te veo así tan tranquilo? Y entonces compartir, porque yo dependo de Dios. Yo sé que a pesar de las circunstancias, Dios va a actuar, ¿verdad? Y eso mentalmente relativamente fácil, porque baje nuestro corazón. Creer en eso es lo que nos invita a la madurez del cristiano, porque esa es una evidencia de que el cristiano está madurando. Pero si cada vez que le pasa algo al creyente empieza a titubear, ya ni voy a seguir, es porque todavía está tomando pachita. No, hay que pasarse a pureza, carnita, a masticar, porque ya tiene dientes y rompen los mamones, ¿verdad? No, ya los dientes le crecieron para masticar carne. Y eso también en la vida espiritual pasa. Entonces, creyentes que ya están masticando carne, me refiero a creyentes que ya están confiando en el Señor, que ya creen que Él todo lo tiene en control, que a pesar de las circunstancias, Dios siempre actúa. Y decir como decía el salmista, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor. Bien, entonces, hermanos, ¿se dejará usted atemorizar por los días difíciles? ¿Se dejará usted atemorizar por la gente, por la maldad, por todo lo que pasa alrededor nuestro? ¿Se va a dejar influenciar?
¿Reaccionará usted negativamente? Que desde ahora que estoy empezando a ir a la iglesia, todo se me complicó. Porque los cuates ya ni me quieren hacer campañas y mi jefe ahora me trata mal. La familia muchas veces, ¿verdad? Empieza a despreciar a uno y la verdad te metiste con esos fanáticos. Y uno empieza como que a titubear. ¿Vamos a reaccionar negativamente? ¿O va a afirmar usted su dependencia del Señor? ¿Qué va a hacer? ¿Afirmar su dependencia en el Señor? No, va a reaccionar negativamente. ¿O vamos a reaccionar afirmando nuestra dependencia en el Señor? No muy convencidos, hermanos. Vamos, a ver, reprise, como es el pastor. ¿Va a afirmar su dependencia de Dios? Ya vamos despertando. Qué bien. Yo creo que la forma en que hablo yo los adormezco, ¿va? Voy a pedir mejor que me contraten para ir a dormir niños cuando cuesta, se me pongo a hablar y se duermen rápido. No, amén. Vamos a afirmar nuestra dependencia del Señor. Amén. Gracias al Señor. ¿Cuántos hay plenamente convencidos que Dios tiene todo el control? Pueden decir un fuerte amén. Gloria al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Oremos. Padre, dependemos de ti, Señor. Pongámonos de pie de una vez y vamos a despedir el servicio esta noche y vamos a orar. Eleve su voz. Pídale al Señor que pueda depender del Señor y que pueda depender de Él. Dios tiene todo el control. Gracias, Señor. Dígaselo, Padre, tú tienes todo en control. Tú lo tienes todo en control, Señor. Ayúdame a creer. Yo sé que tú todo lo tienes en control, Señor. Todas las cosas que le pasa a tu pueblo, Señor, tú las conoces. Confiésele al Señor las penas que tenga, las desconfianzas, si está pasando cuestiones difíciles. Esta noche es la hora en que podemos dejar aquí en el trono del Señor todas nuestras dudas, todos nuestros sufrimientos. Padre, aquí los dejamos delante de ti. Señor, como dice el salmista, hubiéramos desmayado, Señor, si no creyéramos que veremos tu bondad, Señor. Manifiéstate, Padre, a cada uno de mis hermanos, que sientan que tú les estás extendiendo la mano, que puedan tomarse de tu mano, Señor. Nos tomamos de tu mano en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y que nos das gozo, Señor, en medio de la dificultad. Gracias, Padre. Anda con cada uno de nosotros, Señor, esta noche y que podamos confiar en ti, Padre, a pesar de la maldad, Señor, que hay en la calle, Señor. Tú, Señor, nos haces vivir confiados, Señor, porque aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestro corazón, y aunque contra nosotros se levante guerra, Padre, estaremos en ti confiados. Bendito sea, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. El consejo de la palabra de Dios fue presentado a ustedes por Ministerio Buscando de Dios.